¿Se siguen utilizando los ecualizadores en el 2023? Un tema muy preguntado por nuestros seguidores. ¿Se siguen utilizando ese tipo de ecualizadores de perillas? En el sonido tenemos rango de frecuencia desde 20 Hz hasta 20.000, es decir, pueden trabajar 20 veces en un segundo, que sería un ciclo en un segundo, a 80 Hz, que serían bajos. Realmente podemos encontrar este tipo de ecualizadores en estéreos modernos, como lo pueden ser pantallas Kingwood, estéreos Alpine, JVC de buena calidad. Para que podamos entender cada una de estas perillas, tenemos que entender un principio que es un Hertz. Un Hertz es las veces que la bocina sube, baja y vuelve a la posición, y eso se mide por segundos. Es decir, la bocina sube, baja y vuelve a la posición, eso sería un Hertz. Ahora, 20 Hz serían 20 veces en un segundo, es una cosa rápida. 80 Hz es más rápido todavía. Imagínense 20.000 Hz. Esto de aquí de 20 a 80 lo podemos encontrar como bajo. Esto de 80 a 1000 lo podemos encontrar como medios. Y este de aquí lo podemos encontrar como agudos. Si ustedes se fijan en un ecualizador, viene en cada una de estas perillas señalados los Hertz. Es decir, en la primera perilla podemos encontrar que son 50 Hz, en la segunda 125, en la tercera 315, en la cuarta 750, 2.2, 6000 y 18000. Cada una de estas perillas lo que va a incrementar son los decibeles. Los decibeles es la intensidad con la que va a sonar ese tono. Es decir, si yo le subo, por ejemplo, al de 80 Hz, lo que va a pasar es que la música va a elevarse en esa posición. Entonces, si yo le subo a la frecuencia, a la siguiente frecuencia, bueno, puedo encontrar una variación de frecuencias. Tenemos un problema en ese tipo de ecualizadores, y es que ecualiza todo parejo. Amigos, tengan un poquito de paciencia y utilicen su imaginación para imaginarse que este es un volante y este sería el tablero del coche y esta sería la consola central, que en la mayoría de vehículos lo tienen. Estos de aquí serían las bocinas que van en esta posición. Tendemos a hacer una cosa con las bocinas, y es que el sonido, cuando está emitiéndose, rebota con el volante, rebota con la consola, rebota con diferentes materiales dentro del vehículo, por lo que la bocina delantera izquierda no va a ser la misma ecualización que necesita de la delantera derecha, porque de la delantera derecha no tiene volante, no tiene algunos accesorios, entonces el sonido rebota de maneras diferentes. En los tiempos actuales, los instaladores han sido capacitados, algunos de ellos que hemos ido evolucionando, para tener herramientas de medición que nos permitan poner un micrófono en la posición de escucha del conductor. Ese micrófono lo que nos va a captar es cómo llegan las frecuencias de esta bocina. Entonces, cuando hay una atenuación, es decir, imagínense ustedes que tenemos este rango de frecuencia y tenemos aquí los bajos, tenemos aquí los medios y tenemos aquí los agudos. Entonces vamos a poner una cosa que se llama ruido rosa. El ruido rosa es que reproduzca bajos, medios y agudos en todas las frecuencias parejito, que vendría siendo algo como este. Cada una de ellas tiene su propia frecuencia. Acuérdense que la frecuencia son las tonalidades. Una frecuencia de 80 Hz va a sonar por, una de 1000 Hz va a sonar tit. Entonces todas suenan al mismo tiempo, pero en determinadas posiciones del vehículo van a llegar a esta posición, esta de aquí que se llama foco, diferentes ecualizaciones. Entonces probablemente la delantera derecha llegue con unos valles, algo como esto. Entonces, a oído es imposible ecualizar un vehículo. Necesitamos herramientas especializadas, como lo es un micrófono, para detectar esos valles, y ahora sí, con un ecualizador, poder aumentar esa frecuencia que carece en esa posición. La intención es dejar las frecuencias lo más plana posible, con la misma intensidad todas, y que le lleguen al conductor la misma intensidad. En este tipo de ecualizadores tenemos el problema que ecualizas todo el sistema completo. En este tipo de ecualizadores y también en las pantallas. Por ejemplo, este tipo de ecualizadores son de 7 bandas. Puedo yo controlar 7 tonos, como quien dice. Puedo controlar bajos, medios, medios altos y agudos. En este tipo de ecualizadores son de 13 bandas. Tengo más opciones de control, pero no es que se vayan a mover todas. Simplemente las donde tenemos un valle, por la estructura misma de la cabina y del coche y del volante, de cómo viene, bueno, podemos aumentar esa frecuencia. El problema de estos dos equipos, del ecualizador paramétrico y de un ecualizador digital que podamos encontrar en una pantalla Kingwood como esta, es que me ecualiza todo el sistema. En equipos más avanzados, y si lo que buscan es mayor definición, podemos encontrar DSPs,
que el DSP tiene diferentes canales, es decir, tiene 1, 2, 3, 4, probablemente 5 y 6 para los buffers, y yo puedo ajustar cada una de las bocinas a diferentes tonalidades. Estas pantallas reemplazan a estos ecualizadores, estos ya no se utilizan. Una buena pantalla te va a dar una excelente salida de RCA de voltaje, 3 pares de RCA, entonces ya no es necesario poner estos ecualizadores de la vieja era. Otra cosa interesante es que este tipo de pantallas cuentan con una cosa que se llama ajuste de tiempo. Fíjense eso, la bocina tiene una cierta distancia, probablemente aquí 55 centímetros, hasta la posición del oyente. Luego esta otra bocina tiene una distancia probablemente de 60 centímetros. Esta bocina tiene una distancia de 110 y esta de acá, que sería la más lejana, probablemente tiene una distancia de 115 centímetros. Eso se mide por medio de una cinta métrica, y lo que pasa es que acuérdense que una onda de frecuencia va así. Entonces cuando tú le pones un hertz, la bocina sube, baja y vuelve a la posición. Entonces bueno, imagínense esa onda, pero esta bocina que es más lejana, bueno, se mueve en diferente tiempo, entonces va a llegar acá a lo mejor desfasada. Esto podemos encontrarlo algo como esto. Entonces, en vez de que suene más fuerte, suena diferente una bocina con la otra. Lo que hacemos con una corrección de tiempo es decirle a esta bocina: oye, espérame poquitito en lo que me llega tu compañera, en lo que me llega la otra, de tal manera que estas frecuencias que antes eran separadas se vuelvan una misma. Entonces, amigos, sabiendo esta información, coméntame aquí abajo si tienes alguna duda y si tú sigues utilizando este tipo de ecualizadores.